Yo sé que todos hemos oído acerca de lo que es la prehistoria y la historia. Son dos periodos en el tiempo en el cual nosotros debemos de comprender cuál es la diferencia en estos dos periodos. Recuerden que la prehistoria y la historia son dos periodos en los cuales el ser humano ha logrado entender el proceso en el cual hemos venido desarrollándonos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el límite entre la prehistoria y la historia? Pues es la invención de la escritura. ¿En qué se basa la prehistoria? La prehistoria es antes de que existiera la escritura. Y la historia la podemos conocer a partir del momento en que la escritura apareció a nivel mundial. Una vez los pueblos empezaron a escribir, es que hemos venido sabiendo qué es exactamente lo que hacían y cómo vivían las sociedades, pero eso es a partir de la escritura. Por eso es que después de la escritura es que nosotros sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. Antes de la escritura, nosotros no sabemos exactamente ni cuánto tiempo transcurrió, ni cuántos ha sido el desarrollo que ha tenido el ser humano. Entonces, esa es la diferencia entre prehistoria y la historia, para que todos tengamos presentes, es la invención de la escritura. Ok, entonces, ¿cómo conocían los antiguos cómo había sido el desarrollo social y cultural que habían tenido hasta ese momento antes de que existiera la escritura? Pues es sencillo, fue a través de la tradición oral. Tal vez algunos de los chamanes, algunos de los líderes de la tribu sentaban a todos los niños alrededor del fuego por las noches y les contaban las historias, lo cual le llamamos tradición oral, y eso se venía repitiendo de generación en generación para que todos, ya sea en una tribu, en una aldea, en una sociedad o en una etnia, todos conocieran cuáles eran las costumbres, cuáles eran las leyendas y cuáles eran las historias que tenían ellos como sociedad. Entonces, la tradición oral debía de permanecer de generación en generación intacta para poder determinar cuál era el inicio de su sociedad. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta para poder comprender dentro de los estudios de la Biblia hasta dónde llegó la tradición oral. Recordemos de que la Biblia no está escrita en un sentido de tiempo, está escrita en un sentido de historia, pero esta historia ha tenido aspectos en los cuales no sabemos exactamente cuándo sucedieron estas cosas, ni tampoco sabemos en qué periodos de la historia de la humanidad estuvieron aconteciendo. Entonces, ¿cómo fue que empezó todo esto de la Biblia? Pues empezó con la tradición oral. Por ejemplo, Génesis 1:1 es un ejemplo muy grande de la tradición oral. Imagínense a una persona en su casa, en su cueva o donde quiera que esté, sentándose con su familia y los niños, los nietos o los hijos le dijeran: papá, abuelito, cuéntanos acerca de cómo fue que empezó todo. Y el abuelito o el papá alrededor del fuego les contaba: hijos, quiero contarles. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es tradición oral. Solamente allí se encierra toda la enseñanza y toda la doctrina que ellos necesitaban transmitir de generación en generación acerca de lo que hoy nosotros conocemos como la creación del mundo. Un solo versículo que cubre todo el acontecer de la creación. Ese es Génesis 1:1 y este versículo solo cuenta toda la creación. Entonces, a partir de Génesis 1:2 inicia otro proceso. Esa es otra historia. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Génesis 1:1 es una historia de la tradición oral que fue escrita por Moisés. Ahora, Génesis 1:2 en adelante es otra historia de la tradición oral que se escribió. Por primera vez se estaba escribiendo lo que se le venía enseñando a los niños de generación en generación. Entonces, en Génesis 1:2 empieza la explicación paso a paso, casi detalladamente, acerca de lo que es la creación. Por eso, para poder entender el final, para poder entender el fin del mundo, debemos entender el principio. No podemos nosotros irnos a querer hacer un estudio escatológico o un estudio apocalíptico sin poder conocer lo que es el principio de la historia en la Biblia. Y conste, la Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro científico
Y eso es exactamente lo que vamos a dilucidar en este estudio. La Biblia es un libro, es un compendio científico en donde podemos encontrar antropología, arqueología, gramática, física, química, biología, tantas leyes de la ciencia que se pueden encontrar dentro de la Biblia. El problema muchas veces es que nosotros los predicadores tal vez no queremos entrar en la etapa científica porque creemos que se nos va a desbarrancar toda la fe. Al contrario, al poder entender todos los aspectos científicos, vamos a encontrar de que la Biblia no choca con la ciencia, ni la ciencia choca con la Biblia. Es más, se confirman, se unen las dos en un solo libro, en un solo compendio que se llama Biblia. Por eso es que Génesis 1:1 no dice cuánto tiempo se desarrolló. Acuérdense que científicamente está comprobado que la edad del universo anda por ahí por 14,000 millones de años. Es más, quiero decirles lo que es la teoría del Big Bang, que fue una gran explosión que dicen los científicos, que en un momento una gran cantidad de energía se condensó en un solo punto tan pequeño, pero tan pequeño, más pequeño que un átomo, y en un abrir y cerrar de ojos, en un momento tan pequeñísimo explotó y se hizo todo lo que hay. Es exactamente lo que la Biblia dice. Es exactamente lo que la Biblia dibuja. Esa explosión en donde se empezó a formar todo de la nada, eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando a través de, claro, la luz de la Biblia, pero eso sí, explicándolo con los términos científicos. Entonces, si el universo tiene 14,000 millones de años, Génesis 1:1 es una historia resumida de estos 14,000 millones de años de la creación del universo. Por eso es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los científicos han determinado la edad del universo a través de ver cómo se expanden las galaxias. Acuérdense que las galaxias se están moviendo. ¿Qué son las galaxias? Pues son cúmulos de estrellas. Por ejemplo, nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Si usted sale en una noche estrellada y escapa de la luminosidad de las ciudades, está en un lugar, en una montaña o en algún lugar en donde las luces de una ciudad no le estorban, usted va a poder ver perfectamente muchas cosas que no se ven en donde hay mucha luz. Por ejemplo, usted va a poder ver la línea de la Vía Láctea, donde encuentre en el cielo de la noche tipo una nube llena de estrellas. Ese es el filo de la Vía Láctea, que es donde nosotros vivimos. Entonces, nuestra galaxia más cercana, que está como a 4,000 millones de años luz, ese se está moviendo y se está separando de la nuestra. Entonces los científicos vienen y dicen, si las galaxias se están separando, eso quiere decir de que en algún momento estas galaxias estuvieron unidas. Y gracias a los telescopios espaciales que hay, como el último, el James Webb, ellos han podido determinar que la galaxia más lejana que ha sido logrado ver está a 14,000 millones de años luz. Entonces vienen ellos y dicen, ok, si esta es la galaxia más lejana, eso quiere decir que hace 14,000 millones de años esa galaxia estuvo unida a la nuestra. Y de allí en adelante pues se va expandiendo. Entonces así es como ellos han logrado determinar la edad de las galaxias o del universo, mejor dicho. Y también hablarles de que es nuestro universo, en el universo donde vivimos, porque más adelante en los estudios que vamos a estar teniendo, vamos a estar hablando que no solamente existe nuestro universo, hay más universos, lo que le podríamos llamar multiversos, pero esto es para otros estudios. Entonces, si el universo tiene 14,000 millones de años, ¿qué edad tiene nuestro Sol? Recuerden que nuestro Sol es una estrella que genera energía que se transforma en ondas fotónicas que vienen a parar hasta acá, hasta nuestro planeta. Entonces, ¿cuál es la edad de nuestro Sol? De los 14,000 millones de años del universo, ¿qué edad tiene nuestro Sol? Pues es sencillo, nuestro Sol es relativamente joven, tiene 4,603 millones de años. O sea que casi 10,000 millones de años después de que el universo fue formado, se formó nuestro Sol.
condensando o concentrando parte de la energía que se irradió, que estaba difusa, empezó a girar, empezó a haber gravedad, empezó a haber movimiento, hasta que se formó nuestro Sol y se formaron también muchos de los soles que hoy en este momento nosotros conocemos como estrellas. Esa fue la formación hace casi 4.603 millones de años que existe nuestro Sol. Ok, si el Sol tiene 4.603 millones de años, ¿qué edad tiene nuestro planeta Tierra? Recuerden de que debido al movimiento de rotación que estaba teniendo el Sol en formación y al movimiento también de rotación y de traslación que está teniendo nuestra galaxia, empezaron a unirse los fragmentos de la explosión que había, la materia que se acababa de formar, y empezaron los planetas a formarse con la forma que tenemos en este momento. Recuerden que nuestro planeta, el planeta Tierra, es el tercer planeta de nuestro sistema solar, que se formó únicamente 100 millones de años después de la formación de nuestro Sol. Eso quiere decir que andamos alrededor de 4.543 miles de millones de años de nuestro planeta Tierra. Relativamente es un planeta joven también, del cual ha tenido una gran transformación, y de eso vamos a estar hablando en futuras pláticas para ver cómo ha sido la formación de nuestro planeta Tierra. Todo esto es para que podamos entender la enseñanza de la Biblia acerca de lo que es el inicio y para poder entender lo que es el apocalipsis o el fin del mundo. Y pues la Biblia habla mucho del fin del mundo. Por ejemplo, en el profeta Joel, es uno de los profetas del Antiguo Testamento, conocido como uno de los profetas menores, no porque era más pequeño o porque tenía menos poder, sino por la cantidad de escritos que tenía. El profeta Joel escribe en lo que hoy conocemos como el capítulo 2, en el versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. O sea, el día de Jehová, estás diciendo, toquen alarma, porque viene el día de Jehová, está cercano. ¿Qué es ese día? Miren, dice en ese mismo capítulo, en el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, los profetas estuvieron hablando acerca de este día terrible de Jehová. El día terrible, dice en el versículo 31 del mismo capítulo de Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ok, este día es lo que nosotros le conocemos como el fin del mundo. Pero como les vuelvo a repetir, para poder entender lo que es el fin del mundo, debemos de entender el principio. Y por eso yo quiero que en el transcurso de estos estudios escatológicos, que no solamente son bíblicos, sino que vamos a estar tocando muchos puntos de la biología, de la física, de la química, de la arqueología, de la antropología, de la sociología, incluso vamos a hablar de economía, podamos entender cuál va a ser el transcurso del ser humano hasta llegar al fin. El fin tanto de la humanidad como la conocemos, como también el fin de nuestro planeta y posiblemente el fin o transformación de nuestro sistema solar tal y como lo conocemos en este momento. Por eso es que yo los invito para que podamos estar todos atentos a estos estudios que vamos a estar dando acá a través de este canal. Un saludo, un abrazo para todos.